nosotros. Un placer estar con todos ustedes y déjenme felicitarlo. Escuché el programa el otro día. Usted tiene un podcast, déjame dar un poquito de anuncio, un podcast de ustedes, pero es bueno y lo escuché y déjame decirle, en muchos sentidos no discrepé de ustedes, obviamente. Pues el programa que se hizo con el señor Hayes. Con el señor Hayes y lo disfruté. Y bueno, pues, vamos a continuar porque el tema cubano se nos echa arriba. Yo creo que de manera precipitada la crisis económica en Cuba es seria. El modelo está agotado por completo. Y lo que hemos visto en los últimos días es que pues el régimen ha hecho cambios sin un plan, creo yo, y para eso están ustedes aquí, que son los especialistas en el tema cubano, sin un plan para remediar la situación por la cual está pasando el país. Saben lo que no quieren, pero la pregunta es, ¿saben lo que quieren? Yo no estoy tan seguro. Joe, gracias por acompañarnos. Entremos de lleno. ¿Qué está pasando en Cuba? Entremos con las pymes, o como las MIPYMES, como uno quiera decirle, con los cambios de Gil, con lo que todo parece indicar que es un atrincheramiento de los grupos más radicales para no cambiar porque temen que si cambian lo más mínimo, pierden todo el poder político que han acumulado en los últimos 60 años. Bueno, de nuevo, un placer estar con ustedes y de verdad que no puedo meterme en la mente del gobierno de Cuba, ni tengo el acceso a los niveles de que se hacen decisiones en Cuba. Pero déjame cambiar la pregunta tuya un poquitico. Déjame decirle que lo que hace Cuba lo hace porque tiene, no porque tiene opciones. No, yo no pienso, y ahí me parece que sigo uno de los conceptos que el señor Hayes dijo, que precisamente ellos querían usar esto para controlar la economía cubana. La realidad es que el capitalismo, igual que la evolución, no es predecible. Sabemos que funciona, está el historial ahí y es obviamente la manera más práctica en el mundo moderno para crear riqueza y desarrollar una economía cuando uno tiene un gobierno que funciona para captar los extremos de eso, que me parece que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, en el caso precisamente había un plan, no sé cuál era, pero ese plan cuando se puso en práctica lo que vimos es una nueva parte de el pueblo cubano emerger, que eran las pymes, que fueron creadas legalmente por el gobierno de Cuba hace menos de 2 años atrás, y en menos de 6, en octubre, cuando se anuncian. Me imagino que el señor Hayes me puede corregir, y en menos de 2 años han habido 10.000 pymes. No soy de la opinión que 10.000 pymes es suficiente, ni cerca, ni deben haberlos restringido como están restringiéndolo ahora, pero me parece que es un buen paso. No para el gobierno de Cuba solamente, pero para la nación cubana, para la capacidad, y pienso que lo que estamos viendo precisamente es la comunidad cubana americana y la comunidad en Europa cubana están invirtiendo precisamente en ese concepto, y yo pienso que es una cosa positiva. He visto los rasgos de eso en Cuba y déjame estar para no ir a lugares extremos. Yo no pienso que las pymes resuelven el problema económico de Cuba por muy lejos. Eso me parece que es una fantasía, si alguien lo cree. Lo que pienso es que es un comienzo de algo positivo, algo que debemos, cuando vemos algo positivo, pues hay que darle agua, darle sol y dejar que florezca. Y eso es lo que yo he encontrado con las pymes, y precisamente trabajo en ese ámbito. Okay. Yo tengo más preguntas para ti, pero voy a dejar que sea Alejandro para no dilatar pues su comparecencia. Buenos días. Gusto. Buenos días. Y ese es Miguel Alejandro Hayes, como usted quiera, pero de todas maneras le damos la bienvenida. Adelante. Pues nada, buenos días, un gusto estar ahí con ustedes. Estábamos hablando del plan, ¿no? De la estrategia, del horizonte, de qué están buscando. Quedándome solo en ese pedacito, yo creo que Cuba, cuando digo Cuba, el gobierno, ¿no? Las autoridades, no tiene un plan. Lo más parecido a un plan económico que hubo en Cuba, no en términos de que se reúnen y dicen que este año vamos a hacer. No hablo de presupuesto del Estado, sino una proyección económica. Fueron los popularmente conocidos como los lineamientos de 2011. Eso es lo más parecido. Vamos para algún lugar, vamos a hacer algo. Es verdad que eran incoherentes, que no estaban bien jerarquizados, o sea, que no cumplían toda una metodología buena, pero era lo más parecido a un para dónde vamos. Eso sí es real. Ahora, después de eso, después de la Constitución, después de la crisis de la pandemia, el gobierno cubano está simplemente manejando y gestionando sobre la marcha. Y está haciendo básicamente lo único que puede hacer, y de todo lo que puede, lo único que ha encontrado que le está funcionando más o menos, que es intentar, que eso lo vimos en el programa anterior, intentar captar las remesas. Ya vimos que el turismo
Él va quedando para las mesas redondas, va quedando para el noticiero, va quedando como justificación para construir hoteles, pero ni es locomotora, ni es tren, no es nada, no es un vagón empujando. Entonces queda las remesas, que es por donde se están yendo todo el tiempo. Vemos que todas estas políticas están orientadas a captar de alguna manera una parte de las remesas. Incluso la apertura, solo lo menciono, la apertura al comercio exterior para las pymes también es una forma de captar al menos una parte de esas remesas. Ricardo. Mira, yo creo que los cuatro estamos de acuerdo, así lo ha manifestado el congresista, en que el sistema económico que se impuso en Cuba es un rotundo fracaso y que el sistema capitalista, con todos los errores, con todos los extremos, como dijo el congresista, que puede haber, a veces conduce a una disparidad de ingresos y de situación económica, es mejor, es el que más gente ha rescatado de la pobreza. Los chinos dicen eso, en esa cosa que se han inventado los chinos de capitalismo de Estado, pero un problema que tengo yo es que las pymes, pequeñas y medianas empresas, no pueden resolver los problemas económicos en una sociedad capitalista, tiene que haber grandes empresas. Yo creo que estamos de acuerdo también en que el cubano de a pie tiene 3 problemas graves: desayuno, almuerzo y comida. Eso lo queremos resolver, ¿no? Pero ahí las pymes están haciendo un papel. Ok, pero no puede ser un papel que lo resuelva todo. Hay una inflación terrible. Los productos. Debatir. Fíjate, yo concedo ese punto desde el empezar. Okay. Vámonos a llevarme al absurdo. Vamos, todos estamos de acuerdo que las pymes no pueden salvar la situación de Cuba. Lo que yo te digo, y ahora voy a seguir el lineamiento que marcó Roberto. Pero déjame terminar la pregunta. Eso era una pregunta. Era una pregunta con un preámbulo, porque ustedes son los que conocen. Esperamos más de una hora. Ustedes son los que conocen. Yo no me mantengo como antes, lo tengo que confesar, tan al tanto de lo que ocurre dentro de Cuba. Ustedes sí. A mí me parece que para resolver esos problemas de desayuno, almuerzo y comida, las pymes tienen que tener la posibilidad de convertirse en Publix. Aquí en Estados Unidos, por lo menos creo yo, la mayoría no pasamos hambre. Tenemos un mercado en la esquina. Y yo... Viene la pregunta. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay de, con ese sistema que lo quiere controlar todo, las pymes se conviertan, el que tiene una bodeguita en el garaje, en un supermercado? Bueno, vamos a hablar de varias cosas. En La Habana en este momento hay yo imagino que Miguel se la conoce, o a lo mejor la visitó, hay una especie de Costco a las afueras de La Habana, ahí cerca de Berroa, es donde está. Y literalmente una compañía, el dueño, me lo mandaron el otro día y no estoy aquí para sacar cosas al aire, pero es un cubano-americano de aquí que ha invertido con una pyme de allá. Pero no hay un límite de 100 empleados en las pymes. Yo leí que son de 3 a 100 nada más. Pero fíjate, eso es lo bonito del capitalismo. El capitalismo es una cosa que el gobierno trata de contener. El problema es que el capitalismo no es una teoría, es una realidad, la interacción humana. Es que el comunismo hay que crearlo. El capitalismo, si tú dejas 4 salvajes en una selva, ellos eventualmente llegan al capitalismo o alguna forma de dictadura controlada. Entonces, la realidad es que el capitalismo encuentra soluciones. En Cuba, por ejemplo, y de empresas que yo conozco, empezaron con 7 tipos, pero llega un momento que por suerte la empresa empieza a crecer. Entonces dicen, bueno, Roberto es bueno en logística. Vamos a poner a Roberto sobre el camión de esta compañía que lo que deja es jamones. Y entonces dice, Ricardo Brown es bueno en la matemática, vamos a ponerlo a contador. Y esto Miguel puede ser que lo ha visto más que yo. Esa compañía entonces de pronto te ponen a ti una pyme de contabilidad. No, en Cuba no se puede hacer pymes de profesiones, así que no te voy a poner bookkeeping en vez de contabilidad, un nivel un poquito más bajo. Roberto, te ponemos de mensajero, que fue como empezaron las pymes. Las pymes, el gobierno de Cuba me parece que dio 200 categorías, entre ellos afilador de cuchillo, peluquero, cosas. Payaso. Desmochador de palma. Exacto. Me parece genial. Pero dentro de toda esa categoría creo una que se llama mensajero. Ajá. Y en esa mensajero, por ahí se metieron todos la gente que hacen combo, todas las empresas que hacen delivery en Cuba, todos los que hacen remesa, precisamente porque cada uno de esos. Y ahora crean esta estructura y entonces tú ves compañías que se están creando que tienen más de 100 empleados, pero los tienen redistribuidos. Entonces, si yo voy a la casa de Roberto en Cuba, que empecé con Roberto de mensajero,
La esposa de Roberto también tiene un negocio de otra mecánica pyme. de carro. Y la abuela tiene un negocio de conseguir y comprar goma. Y consigue una pyme y se van construyendo. Y fíjate, estoy de acuerdo contigo, para que esto funcione al nivel necesario tienen que dejarse crecer. Pero están creciendo orgánicamente con las limitaciones que existen y fíjate, me parece que ninguno de los que estamos aquí somos emprendedores. Así que sabemos que es una cosa compleja y difícil, que ninguno de nosotros nació con esos atributos. Pero en Cuba hay emprendedores. No soy yo. Y si uno es emprendedor en los Estados Unidos, te digo que es una cosa difícil, Claro. pero hacerlo en Cuba es aún más difícil, con un riesgo enorme. Y en muchos casos, para tocar un temita que es importante, esta gente eran contrabandistas. Hace menos de 3 años atrás, alguna de la gente que son pimeros son contrabandistas. Te voy a hacer un cuento y entonces paro. Llevo un amigo de aquí que Miguel puede ser que no lo conozca, pero los 3 de nosotros lo conocemos, un político destacado aquí que ya está retirado, y vamos a Cuba. Y se pasó 3 días mirando las pymes, obviamente fue a ver a la casa de la familia y todo esto. Y cuando acabamos la última noche, vamos a un restaurante en Cuba y estamos tomando trago y se reúnen los muchachos de las pymes que en este caso él estaba conociendo. Entonces entre ellos se ponen y dicen, oye, ¿qué le pasó a Tito? Y dice, bueno, la última vez que yo vi a Tito, ese tipo era un bárbaro con el pan, sí, no, pero estaba preso, yo lo vi en la cárcel. Cuando yo estuve en la cárcel, él estaba conmigo. El otro dice, no, él todavía seguía ahí porque yo cuando entré a la cárcel unos meses después lo vi. Entonces, esa es la condición. Y cuando se vira este muchacho, que es un cubano, como yo digo, aplatanado, un cubano que nació aquí, un cubano del exilio, me dice, este muchacho nunca ha vivido en Cuba, se vira a mí y me dice, oye, este no es negocio como en los Estados Unidos. Y es precisamente eso, el que hace negocio, el que está en este negocio en Cuba, está viviendo al filo de la navaja y está tratando de encontrar una existencia en un sistema que si lo sabes hacer, hay oportunidades, pero también es muy difícil y muy peligroso. Una de las cosas que a mí, y tú decías regresar al principio de la pregunta, y ni siquiera voy a tratar de regresar a la primera pregunta que te hice. Me parece que sería, pues, nada, perder tiempo. Pero lo que sí quiero abordar es algo que yo creo que todos los que estamos aquí, pues deseamos, y ese es ver cambios políticos en Cuba. La creación de las MIPYMES se ha tratado de vender, no por ti, pero se ha tratado de vender por otras personas, como la herramienta casi imprescindible para empezar un proceso de cambios políticos en Cuba que termine eventualmente, 5 años, 10 años, 200 años, ya uno no sabe, con cambios políticos. Yo creo que esa no es la herramienta que puede llevar a cambios políticos, pero ustedes son los expertos. Tengo un poco de rezago. Voy a regresar un poquito al tema de la economía. Okay. Y ahora salto para ahí. De hecho, para mí el debate de las pymes tiene como que 2 grandes líneas. Una tiene que ver con filosofía política, ciencia política, teoría de la transición, que es por donde andamos. Y la otra tiene que ver con la economía. Para mí, desde el punto de vista de la economía, o sea, está toda esta dimensión real de historias personales, de experiencia, de superación. Gente que ha dejado lo que se conoce como el bajo mundo para pasar a un mundo de el empresario, el emprendedor, digamos, otra farándula que es positiva en términos de crecimiento. Pero eso no es excluyente, al menos con la parte que me gusta a mí, la parte que más me interesa a mí, que es los términos macros. Los macros no son los macroindicadores, sino cómo se ve eso a nivel de la economía global. Y a nivel de la economía global, Cuba tiene, digamos, 2 grandes problemas desde el punto de vista de los resultados. Una es la cantidad, la escasez, el desabastecimiento, no hay oferta suficiente y no hay... la oferta que hay no está a los precios que hagan valer un salario mínimo. Estoy siendo exagerado, un salario medio. El salario mínimo en Cuba es una burla. No alcanza, o sea, no quedan fuera del rango. Entonces, desde ese punto de vista, hay como restricciones reales. Uno puede pensar, bueno, transitan un camino, ya se van desarrollando, y un poco eso a mí me recuerda algo que a mí me disgusta mucho, que es esa cosa de Federico Engels, de los tránsitos cuantitativos a cualitativos. No, lo cuantitativo no se acumula y se convierte en otra cosa. Eso puede que nunca pase. Y en el caso de las pymes, por el contexto en el que están, hay realidades que son, digamos, apolíticas, que son pura economía. Una tiene que ver con las características de las pymes para lidiar con los precios. Esto lo he dicho en muchos lugares y puede ser reiterativo, lo voy a decir rapidito aquí. No tienen capacidad para generar economías de escala, perdón. Eso significa que en un contexto inflacionario no pueden asumir la estrategia de aumentar sus niveles de producción para, digamos, contrarrestar el efecto de sus costos de producción. Le aumentan los costos, tienen que subir los precios. Por eso es que a las pymes en Cuba, las que sean, no le queda más remedio que sumarse y ser parte del vehículo de la inflación. No es que sean causas, al final la gente las ve en la terminación. Es que si suben los precios no tienen más opción. De hecho, es la justificación que se usa del sector privado para decir por qué venden caro.
Tú mismo estás diciendo por qué tú no eres la solución al problema, porque tú tienes que montarte en el problema. Lo otro es la capacidad de generar niveles de oferta significativos. El problema es que son pymes, o sea, son pequeñas, micro, casi, lo que sea, son chiquiticas. Para tener grandes volúmenes de producción que garanticen oferta suficiente para satisfacer las necesidades, no la demanda, que es otra cosa. Las necesidades del cubano, hace falta volúmenes de producción que ese sector privado por sí solo no puede crear. Y por último, hay algo olvidado, asignatura pendiente para la Academia Cubana de Economía, para los análisis de mercado cubano, es la escasez como estructura de mercado. Eso tiene una influencia aquí y en los incentivos. Yo, dueño de la tiendecita, la bodeguita, la pyme esta de moda de aquí de esta esquina, no quiero que haya otra en la esquina que me haga competencia. De hecho, los dueños de pyme que tienen como digamos varias unidades de venta, varias lo que sea, las tienen redistribuidas, no usan la estrategia Starbucks, McDonald's, que saturan una zona, no importa, porque a nivel macro ellos tienen más ganancias. Si estamos hablando de un sector empresarial que responde a otra dinámica para pensar los incentivos, para sacar cuentas, para qué voy a aumentar la producción si con este poquitico ya tengo niveles. Esto puede ser subjetivo, pero son los incentivos que se generan en contexto de escasez. Todo eso hace que sea no una utopía, sino que para mí va a dar lo que ya está dando. Unos niveles de oferta variados, es cierto, unos niveles de oferta un poco más interesantes que los que tienen las tiendas en MLC y estatales, pero hasta ahí, niveles de oferta accesibles de manera regular, clase media en contexto cubano, nadie piense que es clase media más allá de los niveles. Pero accesible de manera regular, clase media alta. Yo conozco gente en Cuba con ingresos significativos que se quejan de los precios de las pymes. No que las quieren cerrar, sino que no pueden, o sea, que les cuesta asumirlo. Entonces, por ahí no hay, digamos, un camino visible que uno pueda definir cómo eso puede transitar hacia algo mejor sin todos los cambios. Ahora, la política, que es como que lo que más nos preocupa a todos. Vamos a hacer una cosa, como la política es un tema mucho más complicado, como es un tema más complicado, y para darle tiempo y no interrumpirlo en la exposición que ambos vayan a hacer sobre este tema, vamos a pasar a publicidad y cuando regresemos te doy la palabra a ti y después le dejo que el ex congresista Joe García te pueda responder si está bien. Vamos a publicidad y regresamos. La información del estado del tiempo desde el Centro de Meteorología de Telemundo 51 en Actualidad Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos. Los saluda por acá Dainet Sierra, meteoróloga de Telemundo 51, deseándoles un feliz inicio de semana, una jornada en la que nos vamos a mantener pues con condiciones mayormente tranquilas en materia del tiempo, si acaso algún par de aguaceros muy aislado, pero una vez más esa probabilidad de lluvia va a mantenerse muy limitada, no supera el 10%. Si usted va a estar saliendo tempranito de casa y vive hacia sectores del interior del condado de Broward o el condado de Palm Beach, pudiera encontrarse algún episodio de neblina, al menos hasta las 8, las 9 de la mañana, pero es algo por supuesto que va a ir mejorando conforme avance esta jornada. Otro día, eso sí, con calorcito para nosotros, temperaturas que van a mantenerse por encima de lo que es normal para esta época del año, con temperaturas en la tarde que pudieran una vez más estar superando esos 80 grados y así estaremos todavía para mañana martes, pero tenga en cuenta que mañana va a estar pasando un sistema frontal y va a permitir que tengamos cambios en las temperaturas justo para este día de San Valentín, así que van a necesitarse abriguitos y también muchos abrazos para ese día porque las temperaturas se van a estar quedando al amanecer por debajo de los 60 grados. Así que ya lo sabe, esperamos todavía un par de días con temperaturas cálidas, pero ya para este próximo miércoles esos valores estarían descendiendo y luego nos quedaríamos con temperaturas agradables para el resto de la semana, fresquitas en horas de las mañanas y en el rango alto de los 70 grados en horas de la tarde con muy baja probabilidad de lluvia, al menos hasta el próximo sábado. ¡Feliz lunes! En una hora, más información sobre el estado del tiempo. El reporte del tiempo es traído a ustedes por PICC Public Adjusters, líder en reclamaciones en contra de las compañías de seguro. Llame al 786-290-3663. Deportes Actualidad Radio, con Daniel Chapela y Fernando Arreaza. Un minuto con la información deportiva.
Deportes Actualidad Radio es una presentación de Midtown. La mejor carne al mejor precio. Reciban el más cordial de los saludos, amigas y amigos. El Arsenal tuvo una poderosa exhibición sobre el West Ham, goleándolo 6-0 para mantenerse a 2 puntos del líder de la Premier League, el Liverpool. El tenista francés Hugo Humbert aprovechó el apoyo local para derrotar 6-4, 6-3 al búlgaro Grigor Dimitrov en la final del ATP 250 de Marsella para así levantar el 5º trofeo de su carrera. Los Miami Marlins adquirieron al utility Nick Gordon desde los Mellizos de Minnesota a cambio del relevista zurdo Steven Okert, de acuerdo a un reporte de Craig Mish. Gordon, de 28 años, hermano del ex Marlin Dee Gordon, solo bateó para 176 en 2023, luego de un sólido desempeño en 2022. Puede jugar en los jardines, en segunda base y el campo corto. Se despide de ustedes Fernando Arreaza. Todos tus sabores, todos tus gustos, la mejor carne en el mejor ambiente, solo en Midtown. Si estás buscando cualquier carne de res, ve a cualquier lugar. Pero si quieres carne de excelente calidad y al mejor precio, solo la encontrarás en Midtown. Siempre con especiales diarios. Estamos en Doral West Center, 10400 Northwest 33 Calle. Teléfono 786-703-1780. Síguenos en @Midtown Piso Desk. Visita midtown.com. Deportes Actualidad Radio. Un minuto con la información deportiva. Deportes Actualidad Radio es una presentación de Midtown. La mejor carne al mejor precio. Balado Tires, los mejores descuentos en gomas para su auto o camión por más de 60 años en Miami. Reparación de frenos, dirección y suspensión disponibles. Experiencia, calidad y servicio. Balado Tires, 1633 Northwest 27 Avenida, 305-635-9001. Son las 9:28, continuamos con este programa especial. Está el ex congresista Joe García con nosotros. También está Miguel Alejandro. Voy a pedir de ahora en adelante que tú grabes el break. El break es más interesante que el programa. Miguel Alejandro Hayes, o Hayes, como usted prefiere decirle en el estudio. Es economista. Estamos hablando de la realidad económica de Cuba. Dejamos un par de preguntas en el aire. Voy a dejar que ustedes se tomen el camino que ustedes quieran. Me parece que mejor que conducir el programa es que ustedes nos conduzcan a nosotros a donde ustedes creen que debemos ir, porque esa realidad la manejan ustedes muchísimo mejor que nosotros. Así que te paso los micrófonos y adelante. Sí, estaba en la parte de que tenemos toda una dimensión económica. Incluso el debate puede ser más rico. Hace poco salió un texto en un medio que se llama La Joven Cuba, un artículo que citaba la investigación de un economista que decía que las sanciones afectan más al sector privado que al gobierno. Un trabajo estadístico que yo cuando lo revisé discrepo completamente con la metodología que se empleó para hacer la evaluación. Pero bueno, es un tema muy amplio, pero bueno, hay una dimensión clara. Y la otra, que es la que más le gusta a la gente, tiene que ver con la política, que es, esto es fuente de transición, porque desde Cuba no, pero bueno, sí, también desde Cuba, pero muchas personas han utilizado, o algunas personas, no vamos a decir cuántas, esta apertura, incluso puede llevar comillas la apertura, para mí la puede llevar perfectamente, como una forma de que esto va a ser una fuente de cambio, de transición, de cambio de mentalidad, de presión para el gobierno, y es con lo que yo discrepo totalmente, porque lo que se está empoderando con esta, esto se abre después de debate, pero bueno, por donde voy, tiene muchas aristas, y yo lo voy a resumir en 2 o 3 puntos esenciales. El primero es que los cambios sociales los hacen sujetos, los cambios tienen sujetos, lo hace gente. La cuestión es a quién está empoderando esta reforma, esta apertura, esta pimificación de la economía. No está empoderando a sujetos que públicamente uno puede saber que están comprometidos con cambios reales en Cuba. Esto lo dije creo que la vez anterior. No quiere decir que en su casa, en su intimidad. Yo conozco dueños de pymes en Cuba y personas del sector privado en general que, como todo el mundo, quieren mínimamente que ocurran una X cantidad de cambios, que son los mismos cambios que quiere el que quiere que se caiga el sistema. En la práctica hay una especie de consenso de todo lo que tiene que cambiar. Pero estamos hablando de personas que en la práctica son funcionales al discurso del gobierno. No porque lo dicen, sino con su actuación. Por ejemplo, ¿cuántos dueños de pymes en Cuba se han desmarcado públicamente de la posición oficial? No los estoy diciendo ni cobardes ni vendidos.
No pueden, porque hay una realidad. En Cuba, el dueño de la pyme y el trabajador de la pyme, que por cierto, desde el punto de vista de la cantidad de empleados es muy pequeña, es decir, de las pymes y sus trabajadores son alrededor del 4, el 5, no llega al 10% del total de empleados en Cuba. ¿Qué pasa? Que la cifra cuando se da se dice privados. Sí, los privados son muchos más, pero pymes Correcto. como tal es mucho más pequeño. No, si tú haces un cálculo casi, me parece que era 17% antes que existieran las pymes eran trabajo por cuenta propia. Entonces, después que se crearon las pymes, obviamente incrementó los trabajos por cuenta propia, pero también incrementó la fuerza laboral de lo que es la pyme, la pequeña y microempresa, las empresas extranjeras que son cuasi estatal y lo que le dicen las cooperativas independientes, que es un grupo muy amorfo porque que son casi 35% de la fuerza laboral. Entonces son ciudadanos, es decir, las pymes no, esa zona económica no tiene una especie de blindaje. Tengo un carnet de pyme, no son personas que están sujetas a los mismos mecanismos de represión y presión de la policía política, la seguridad del Estado cubano. Esa gente no tengo una pyme, yo digo lo que yo quiero, yo hago lo que yo quiera. Más bien es lo contrario. Tienes una pyme, pues a partir de hoy tu lengua tiene un límite de las cosas que puedes decir, te guste o no. Para sobrevivir. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que un sector que además nace extremadamente comprometido y que no tiene ningún tipo de blindaje hacia en relación con los aparatos de represión puede ser una fuente de cambio? Eso desde el punto de vista sencillo de los sujetos, de lo que ellos hacen, de lo que ellos aportan. Entonces no veo, o sea, yo en lo personal no veo cómo eso de una manera, digamos, escalonada, de pasos, puede transformarse en un espacio de, digamos, soberanía. Ok, vamos a darle la oportunidad ahora al ex congresista Diego García y después te paso la palabra nuevamente a ti. Primero de todo, tenemos que tener cuidado porque en el exilio, y eso te lo digo como alguien por viejo, lo que hemos visto es mucho una tendencia a buscar la bala mágica, ¿no? Estás fajado con el hombre lobo y si tú no tienes la bala mágica, no te fajes, deja que te coma. Y la realidad es que ningún hombre se deja comer, ninguna sociedad debe someterse así. Y estoy de acuerdo contigo que igual que el empresario aquí, lo saben ellos que a veces tienen que vender anuncios y ese tipo de cosas, los políticos aquí no les gusta venir, ¿no? Y en particular los poderosos casi nunca vienen aquí. Están detrás del telón, le pagan a otro para que sea vocero. A mí me han pagado para ser vocero por ellos, porque yo no soy tan rico ni potente. Entonces, parte de esa realidad de que se marca, estoy de acuerdo contigo. Por naturaleza, el empresario vive dentro de las reglas y las normas y trata de buscar espacios. En particular en Cuba, lo más gracioso es que el espacio que han buscado casi no es comercial porque tú lo pusiste al empezar. El concepto, lo hiciste tú, Miguel, que el espacio de la demanda no hay manera de que las pymes con su tamaño la puedan llenar. Así que es un mercado muy rico. Pero en particular, a donde más riqueza está en la ineficiencia del gobierno, que es a donde el empresario, sea Mike Fernández con Medicare y cómo él lo sabe hacer, sea Sergio Pino construyendo casa contra el gobierno, siempre va a ser el más eficiente y por ahí sigo, ¿no? La eficiencia, la línea que yo uso es que no hay nada más complejo, más poderoso y más increíble hecho por el hombre que el gobierno norteamericano. Puede hacer la guerra donde quiere, puede poner riqueza donde quiere. Ahora tú le das las llaves de un McDonald's al gobierno americano para que lo corra y al cabo de una semana quebró el restaurante, ¿no? Porque los gobiernos no están diseñados para hacer eso. Entonces, parte de lo que yo pienso en el caso de las pymes, no, yo estoy de acuerdo. Eso es un empresariado muy limitado, muy controlado, pero tampoco le podemos pedir a las pymes lo que no le podemos pedir a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestro primo, con la excepción que uno es Capitán Araña, y mólate, ¿no? ¿Qué tú haces aquí? Regresa a Cuba y tírate contra los tanques. Es incorrecto y tú lo vas a sentir aquí porque te dicen cobarde por estar aquí. Estoy en desacuerdo con eso. Eres un hombre inteligente y por eso estás aquí. Pero lo que yo tengo que defender es esa persona que tiene la valentía y el coraje de operar ahí. Y fíjate, soy el primero de admitir, y lo he admitido en otras ocasiones, lo admito aquí de nuevo. Puede ser que hayan esas filas de las pymes, hayan gente ligado al gobierno, que tengan relaciones con el gobierno, es normal. Las hay. No los he conocido yo, pero estoy seguro que las hay. Y más allá voy más lejos. Los comunistas son parte de la nación cubana. Tú y yo lo sabemos. Y vamos, como dijimos antes de empezar. ¿Quién es comunista? Bueno, quedan gente que están afiliada a una ideología y lo vemos todos los días. Se autoperciben comunistas. Exacto, ya, exacto. basta. Yo creo que con eso es suficiente. Exacto. Y eso, en realidad, nosotros no podemos aspirar a una Cuba futura si lo que queremos es matar a la Cuba de ahora. Nosotros tenemos una discrepancia con el liderazgo de Cuba, pero no odiamos a Cuba. Entonces, estas pymes me parece que no hacen daño,
hacen bien porque mejoran las condiciones en algunos sectores de la economía cubana, en particular los que están asociados a ellos, los empresarios que tienen empleados que están viviendo mejor y obviamente nuestra familia que mantienen esas MIPYMES mandando dinero para ayudar en la compra de cosas dentro de Cuba. Y pues rescatando el retorno a la inversión con mula. Correcto. ¿no? Y lo más gracioso es que cuando hablamos de esto como una forma de captura de divisa, es que precisamente las 2 veces que desde que comenzó este proyecto la PYME han destrozado a las pymes, precisamente cuando ellos se meten en el mercado. Ellos anunciaron la bancarización, ¿te acuerdas que eran agosto? Donde básicamente le ordenaron a todas las pymes de depositar su dinero. Bueno, pero es que cuando tú depositas dinero en el Banco de Cuba, no hay manera de sacarlo, no lo puedes convertir en una moneda extranjera. Por eso es que el gobierno de Cuba tiene que seguir produciendo papel, porque el papel se encuentra en las casas de la gente. Tú lo bajas, es abajo de la cama del Guajiro, en una casa en La Habana, donde mantienes todo tu dinero, porque es precisamente así. Entonces el dinero lo que es acaparar un poquito de su valor, perdiéndolo cada día, precisamente para convertirlo en un dólar, para convertirlo en un pollo, para convertirlo en un negocio de venta de logística. Correcto. Y entonces, en ese concepto, lo interesante es que ha causado lo opuesto. En un momento dado, Gaesa, Cimex, lo que son el empresario militar cubano bancario, controlaba 92% de toda moneda que pasaba por Cuba. Hoy en día están limitados severamente precisamente porque a un pollo tú no lo puedes coger y vender otra vez en el mercado internacional. Entonces lo que ha pasado es precisamente eso. Ese dinero de Cuba está yéndose afuera de Cuba. Yo pienso que está resguardando esa sociedad, esa empresa privada. Eso no te quiero decir que el gobierno mañana, y soy el primero a admitir eso, te lo puede aboler completamente. Pero mientras dure, me parece que el gobierno en este momento tiene que hacer esto porque no tiene alternativa. De nuevo, ellos no pueden hacerse el comprador de pollo de Cuba porque no lo pueden hacer, ya no les da la capacidad. El PAN, hay una carta que te la dejo hoy cuando me vaya del Ministerio del PAN. Vamos a dejarlo eso claro. La empresa nacional de PAN diciendo básicamente que si, ¿cómo es? Que si tú y yo teníamos un contrato, pero tú no lo has cambiado, ahora vas de forma contractual a cooperativa. Básicamente te cambian tu contrato en el medio de tu contrato. Y en muchos casos, las panaderías en Cuba están recibiendo en este momento esa harina de los Estados Unidos o de otros lugares del mundo, porque lo que ha pasado es lo que le dicen ellos el encadenamiento, donde llego yo a AES es el que tiene la panadería de un pequeño pueblo y yo hago un convenio con él. Yo te voy a dar harina, tú me vas a dar pan terminado, ese pan terminado yo lo voy a vender por el internet, por algún lugar, le llega a la gente y lo que te queda a ti de harina tú lo puedes usar para producir el pan que tú quieres y vender tú ilegalmente también el pan, ¿no? Si eso es lo que se te ocurre. Pero es parte de lo que está ocurriendo y ese encadenamiento nos parezca bien o mal, en este momento es esencial precisamente para el pueblo de Cuba. Sí, esos son temas altamente complicados realmente, porque cuando uno se pone a pensar... en el Ministerio del PAN, uno aparte de atormentarse... entra en un cortocircuito uno. Uno entra en la dimensión de quién es responsable, quién es culpable, quién tiene que ver. Entonces, desde un punto de vista muy general, muy filosófico, todo el que haya pasado por Cuba y no haya dicho ni pío nunca, tiene su pequeña dosis de responsabilidad. Entonces la cuestión no debe ir tanto por ahí, sino en cómo se traduce cada acción en hechos concretos, ¿no? Y desde ese punto de vista, ya las pymes no son el típico sujeto cubano que no dice ni pío. Ya estamos hablando de una institución con figura jurídica que no dice ni pío y con un pequeño espacio de poder. Vimos el caso aislado que para mí puede servir de generalización de lo que yo estaba diciendo, de el posible daño que pueden estar haciendo. Mira, desde un punto de vista económico no están haciendo daño porque técnicamente están a su manera, como pueden, llenando el espacio de oferta de bienes que las tiendas en MLC no tienen cómo. Están complementando. Eso es un punto a favor. Eso es las pymes, por supuesto, de comercio exterior. La cuestión es a qué precio político eso está ocurriendo por un lado. Y parte de ese precio político tiene que ver con eso mismo, de surgir un sector empresarial que si tiene que votar a alguien, si tiene que callar a alguien, si tiene que callarse a sí mismo, lo va a hacer. Es decir, un nuevo espacio de represión en cuanto a las condiciones de vida, que te voten del trabajo por razones políticas, como ocurrió, me refiero específicamente a la noticia de que una pyme cubana, Mad Woman se llama, que además conozco, o sea, sé quiénes son algunas de las personas que están al menos en las fotos de portada del negocio,
Son personas muy vinculadas a la seguridad del Estado cubano. No digo que son oficiales de la seguridad, pero sí vínculo a través de familiares. Lo sé, me consta. Bueno, no voy a estar diciendo el nombre, pero sí lo sé. Ellos expulsaron a un trabajador por hacer una publicación en redes sociales en contra del gobierno. Eso es una realidad que también se va gestando ahora. Si uno quiere considerarlas culpables, responsables, eso es una valoración de cada cual. Pero es un hecho que son un espacio más que va a reproducir la misma lógica de represión laboral en el sentido que te expulso del trabajo, y en este caso es mucho más importante porque en las pymes se gana más. Vamos a parar ahí. Dime. Llévame a la conclusión de eso. Vamos a aceptar que una de cada 4, fíjate, que yo no pienso que es una de cada 4, pero vamos a dejarlo así. Vamos a decir que ese es el concepto. Entonces tú me estás diciendo, por ese concepto nosotros no debemos apoyar la pyme. No, yo no he llegado todavía. Primero porque mi debate era de los hechos. O sea, uno se puede equivocar viendo los hechos, pero ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Primero hay que ser honesto, ponerle nombre, caracterizarlo. Y después cada cual, desde un punto de vista personal, aunque yo tenga el mío también, puede decidir cuál es la posición que debe tomar. Pero primero, la realidad. Es una realidad que reproduce la misma represión que existe dentro del sector estatal. Es una realidad que no produce beneficios económicos que llegan a los más desposeídos. Justo habíamos visto que el nivel de empleo, si dijéramos el sector privado, las pymes específicamente, tienen 3 millones de empleados ganando más de 20,000 pesos contra el casi millón del sector estatal, pero casi que es al revés. Entonces ni siquiera podemos hacer esa concesión todavía. Esos son los hechos, es lo que está ocurriendo por un lado. Y por el otro... Pero vamos a dejarlo ahí, porque es que es importante cuando tú dices eso. Aunque tú quieres que yo llegue a una posición. Yo llegaré a una posición, pero antes tengo que decir todo lo que yo estoy viendo. Es que se nos acaba el exilio. Entonces lo que yo te estoy diciendo... El exilio yo no sé. Ojalá que se acabe. Ojalá que se acabe algún día. Lo que se va a acabar el tiempo. Yo no discrepo con lo que estás diciendo. Fíjate, yo acepto eso como temática que es posible. Fíjate, yo no espero... yo entiendo qué te pasa. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Me imagino que te preocupa. ¿Qué hacemos con esa realidad? Hay que perseguir a esta gente porque son posiblemente cómplices del sistema. Hay que aniquilarlo porque posiblemente sean cómplices, o hay que dejarlo que sigan floreciendo porque en un momento dado tienen el espacio que posiblemente nos lleve a una próxima cosa. Yo me voy a saltar toda la parte económica para caer ahí, fíjate. Okay. Hay muchas cosas que se pueden analizar y tener como postura. La primera es lo básico, exigirle al gobierno cubano. Vamos a recordar que toda esta apertura de las pymes, vamos a obviar el contexto que se hizo un mes después, 2 del 11 de julio, vamos a obviar Correcto. Todo eso. Se hizo en un momento desesperado que el gobierno no podía abastecer con más importación y dijo, bueno, esta gente están aquí, pueden coger el sector, el mercado cambiario, captar esos dólares y convertirlo en importación. Qué bueno, me parece bien. O sea, el gobierno hizo lo único que podía, que era hacer nuevos aliados, porque además hay que recordar que el sector importador de las pymes en Cuba no es el clásico emigrado o exiliado normal que lleva 10 años aquí, ahorró y dijo, bueno, no, estamos hablando que eso es un sector altamente controlado. La variable seguridad del Estado en Cuba no se puede ignorar en casi nada, menos en la economía. Recordemos que estas pymes no surgen como uno entra aquí, que entra al sitio web de aquí de la Florida, que se hace una LLC, saca su número de empleador y aquí no ha pasado nada. En Cuba eso pasa por una comisión del Ministerio de Economía y Planificación que tiene que aprobar el surgimiento de las pymes. O sea, hay toda una barrera de entrada política. Las personas que se dedican a eso en Cuba están filtradas. Pero sabemos eso. Vamos a aceptar todo eso. Entonces, vamos a dar la oportunidad a él y después te vuelvo a dar el micrófono. Pero no terminé la idea. Termina entonces la idea. La idea es breve. No sé. El gobierno dijo, pues vayan a Estados Unidos, a otros lugares, ok, vayan a Estados Unidos, compren allá y traigan para acá, no pasa nada. Del lado de acá, ¿quién les dijo? Ok, yo te voy a vender todo lo que tú quieras, pero ¿qué tú vas a hacer en Cuba? Es decir, con una situación desesperada, le dio el beneficio a un grupo de personas de, oye, ustedes van a ser los encargados de hacer esto y van a tener un beneficio propio, háganlo. ¿Y qué se les pidió a cambio? O sea, vamos a negociar y ahora se habló incluso de venir, que si crédito. ¿Y qué se le pide a cambio al gobierno cubano de que reciba esa dosis de oxígeno? No se negoció nada. Sí, pero ahí tienes una alternativa. Es de nuevo pedirle pera al horno, ¿no? Yo no pido, yo describo opciones. Es una opción. No, pero estás describiendo y con eso estás pinteando, porque tú y yo conocemos Pyme Cuba. Igual que tú me dices que tú conoces gente que está vinculada a seguridad de Estado, yo me imagino que tú admites que hay gente que no están vinculada a seguridad de Estado, obviamente. Pero eso, entonces, los que no están vinculados no son la alta sociedad de las pymes, porque hay emprendedores normales de abajo que están construyendo su mundo desde cero. Correcto. Hablo de una élite. Bueno, tú los conocerás y te doy crédito porque tú has viajado más que yo y has vivido en Cuba y yo no.
Pero yo te digo que yo he conocido muchísimos de ellos. Yo no me siento que estoy lidiando, en fin de cuentas, con gente asociada al gobierno de Cuba. Estoy de acuerdo contigo. Todo empresario teme el gobierno. Los de aquí, los de allá, los de China en particular. Entonces, la realidad es que eso no es lo que yo le pido a un emprendedor. Y yo no puedo poner una prueba cada vez que yo hago, bueno, esto están luchando por los disidentes, quita esto. No. Todo tiene que crecer dentro de una sociedad y tomar espacio. Igual que yo admito que la Iglesia Católica ha tenido posturas bonitas y ha tenido posturas feas, pero yo no aniquilo la Iglesia Católica porque ha tenido posturas feas en el término que yo deseo en la temática de Cuba. Por ejemplo, puede ser que yo discrepe con el Papa Juan Pablo y esté de acuerdo con este Papa mucho más. Eso no quiere decir que aniquilo la Iglesia Católica por su totalidad. Y entonces, finalmente, cuando tú miras esto, exigirle a personas que tomen postura de valentía o de coraje ante el gobierno de Cuba es exigir una posición que no le puedo exigir a nadie en Cuba, con la excepción a los gobernantes de Cuba, que eso sí, yo le pido que enseñen coraje y valentía para buscar el cambio, porque obviamente cuando uno mira a Cuba, no hay quien lo explique. Y tú no le puedes echar la culpa al embargo a la destrucción que está ocurriendo en el país. Eso lo hablo aquí, lo hablo allá. Obviamente yo tengo privilegios que no tienen otros, porque soy ciudadano americano cuando viajo a Cuba. Y es congresista. Y soy excongresista. Entonces, pero eso es una realidad que yo sí le puedo exigir a ellos valentía hacia el cambio. No te quiero decir que he tenido éxito, no los he podido mover. Pero lo que sí pienso es que esa persona que está operando dentro de esas condiciones merece no solamente mi respeto, merece el beneficio de la duda, porque precisamente no le toca al tipo que vende croquetas a ser un disidente o un activista. Eso no es lo que le corresponde. Y es una de las frases que usó Alcántara con un amigo mío. Y dice, tú sigue en tu negocio, que es mío es este, ¿no? Y eso es una realidad que nosotros tenemos que darnos cuenta, porque pedirle pruebas de valentía al que está frente los obstáculos que vive el disidente, el empresario, el cuentapropista en Cuba es cruel. Porque sabemos las condiciones. No, regreso entonces. Regreso. Vamos a un break vamos a break. Vamos a... Bueno, después sigo. Después tú sigues. No, yo tengo una pregunta que a lo mejor distrae el enfoque que se le ha dado a esta amable conversación. Tengo la curiosidad. ¿Cuántos cubanos emplean las pymes? 100,000 leí por algún lugar. No, esa es una cifra menos del 5%, al menos con cifra 2023, menos del 5% del total de empleados en Cuba, que es alrededor de 4 millones. O sea, es una cifra despreciable en términos de impacto del mercado laboral. No, yo pienso, no es, primero de todo, 5% es la diferencia que estamos aquí y que no estén quitando el gobernador o el presidente. Y yo pienso que es más grande que eso, porque básicamente lo que estamos hablando, que si tú pones todo lo que es cuentapropista, pyme, empresas extranjeras en Cuba, son casi el 35% de la fuerza laboral de Cuba. La fuerza laboral de Cuba es un poquito más... ¿De 4 millones? Menos de 4 millones. Se han ido mucha gente de esa fuerza laboral, casi el 4% de la fuerza laboral futura de Cuba. No solamente... Yo leí un artículo de Reuters, lo tengo aquí, que son 100,000. Tengo la curiosidad en comparación con... Pero para ahí un momentico, son 100,000 que no dependen del gobierno para su cheque. Ok, pero ¿cómo se compara los salarios, cualquier beneficio laboral que puedan tener estas 100,000 personas, o si son más o son menos, posiblemente son más, con el resto de la fuerza laboral cubana? Porque yo creo que cualquier cambio económico no es solo para los valientes, talentosos empresarios que están lanzando esta pyme, es la gente. Correcto. Mira, ¿hay alguna cifra? ¿De cómo se compara? ¿Cómo se compara? No, los salarios son muy variados. Primero es que todavía no está actualizada la metodología de estudio de salarios en Cuba, las instituciones oficiales. Anecdóticamente se sabe algo. Pero bueno, uno a nivel informal sabe que se cobra, qué sé yo, por encima de los 10,000 en tal lugar, por encima de los 4,000 pesos. Fíjate, voy más lejos. Parte del problema que hay con empleados buenos en Cuba, primero de todo, porque la generación de Miguel se está yendo de Cuba. Entonces... Tengo un amigo mío que tiene un nightclub en Cuba y dice, tengo un manager que tiene 70 años de edad. Un manager de 70 años no debe estar corriendo un club nocturno que cierra a las 4 de la mañana porque no da para la talla. Pero lo que sí te digo es que Cuba ha hecho, por bien, por mal, por necesidad más que nada, una transición de lo que trabajaban en el gobierno a los que no trabajan en el gobierno y reciben un salario por afuera que en este momento es considerable. Y eso precisamente... llegando a tu punto es que no existen leyes laborales de que uno pueda hablar del término norteamericano, los ha quitado de lo que era
la empresa, típicamente, históricamente en Cuba, si yo quería contratar a Roberto, tenía que pagarle un soborno al Estado para yo conseguir a Roberto, porque no lo podía contratar directamente. Ahora pueden contratar directamente. Puede ser que Roberto, como me conoce, yo lo cojo barato, pero Hayes puso un estanque de frita al lado y le puede pagar a Roberto el doble de lo que le estoy pagando yo, Roberto se va. Y hemos visto por primera vez un movimiento de trabajadores capaces que se mueven dentro de esa sociedad porque son premiados. Y la empresa privada, o las pymes, vamos a no llegar a ese nivel, las pymes están precisamente en el mercado buscando empleados talentosos precisamente porque son necesarios al éxito de esa pyme, porque son altamente sofisticadas cuando llegan a un cierto tiempo, precisamente por operar. Y como estábamos hablando el otro día, o estaba hablando AES de lo que es la acumulación de dinero, la señora que cogieron en el aeropuerto de Tampa es una de cientos de personas que hacen eso todos los días. Y esa realidad, ese dinero está llegando aquí precisamente para pagar cuentas de familiares que prestaron dinero, para comprar productos norteamericanos, legalizando ese dinero y bancarizando ese dinero y mandando eso de nuevo a Cuba. Y eso es una realidad. Y eso es un dinero que estamos viendo y no está yendo a las arcas del gobierno. Nos quedan 5 minutos más o menos. Le voy a dar 2 minutos y no sé si ustedes quieren. Si ustedes quieren, creo que deberíamos de tener una segunda discusión sobre este tema porque es tremendamente rico en matices. Y creo que no lo hemos atropellado en el día de hoy, creo que hemos sido bastante mesurados, pero sí creo que ha quedado espacios por llenar que deben ser, que deben... Yo creo, rapidito, que el tema con los matices casi que exige que un debate de esto venga organizado casi con metodología de presentación de trabajo práctico, porque pronto los matices, si no están organizados, parece otra cosa. Exactamente. Entonces, sí, es que me quedé conectado con el tema de qué hacer. No, mira, en la práctica, menos yo como oposición, no quiero que le cierren el negocio a nadie por una sencilla razón. Vamos a estar peor que antes. Eso es un correcto. La cuestión es, uno, desde el punto de vista político, incluso de soñar realidad desde el punto de vista político, yo creo que sí se pudo aprovechar y exigirle, no al privado, déjalo ahí. Primero, ¿qué le voy a pedir yo? No le voy a pedir nada. Pero sí se le pudo exigir y aprovechar cuando el gobierno cubano dijo, mira, estos son mis privados, negocia con ellos de uno, los que están del lado acá que mandan, que yo no sé quiénes son todavía, los que negociaron con ellos, decirle, está bien, yo voy a negociar con un sector privado cubano, pero no es que tú me estás mandando. O por lo menos protege a ese sector de esta o manera. déjame a mí pedirte algo a cambio. Y eso es una... ¿De quién estás hablando? Cuando ellos vinieron acá, el que lo trajo aquí fui yo. Sí, yo sé. Escribí la carta, lo seleccioné. ¿A ti no te pareció de que, o sea, aunque sea a modo de comentario, mira, vamos a importar para Cuba, ok, importen, pero esta gente, yo no voy a decir nombre aquí en la radio, pero esta gente, yo conozco a esta gente, yo conozco el vínculo directo de esta gente, una parte que vino, no es que cada persona que vino es oficial de la seguridad. 70 y pico, exacto, pero al menos un núcleo duro, y hay un núcleo duro real de las pymes en Cuba. Como mismo hay gente que no está con el gobierno, que son muy independientes, que son muy aguerridos. El núcleo duro, los voceros principales, son personas muy cercanas al gobierno. No digo que trabajan para él porque no tengo pruebas, pero sí hay un círculo de afinidad con altos funcionarios y demás. ¿Y por qué esa gente? Uno puede presionar y decir, ok, un sector privado, pero dame más diversidad. Dame un sector privado que yo sienta un poco más de independencia. Querer eso no es irreal, no es abstracto. Yo lo que... Fíjate, soy el primero de... Fíjate, no quiero... 2 minutos nos quedan. No es que yo tenga... ¿Yo gasté los míos ya? Sí, mira. Sí, te quedó lo más bonito. Y me diste una buena entrada. Mira, vamos a decir esto. Primero de todo, lo que cogió esta gente, en muchos sentidos, fue mi persona. Fue la REA, que corre un grupo que ha hecho viajes afuera de Cuba, que tendrá su vínculo de historia, porque es un hombre de casi 70 años de edad ya. Le tiré un poco de más de 60 años de edad. Tendrá o no tendrá un vínculo, pero escogió una serie de gente que yo los he conocido. Yo también escogí una serie de gente que yo conocía, gente con quien yo he trabajado. Y ese grupo vino aprobado, fueron 70. Una de las personas que yo aprobé, por ejemplo, fue Camilo Conde, que vino en ese grupo y todavía está por aquí. Que fue posiblemente el único del grupo que decidió quedarse. Y particularmente era por un programa que hay Santa era una estrella de ese programa, por eso lo conozco, ¿no? Que es El Enjambre, que era un programa fabuloso y que ojalá que él lo pueda seguir produciendo desde aquí. Pero la realidad es que esa gente la seleccioné yo. Hay algunos que conocía, algunos que no conocía. Algunos eran súper pequeños, que les costó trabajo reunir el dinero para venir. Tuve que pedir, oye, no le cobres el viaje, ese tipo de cosas, para que pudieran venir. Pero aquí vinieron. Y si hay alguien que tú quieres que yo invite, con mucho gusto, más chiquito, más pequeño, dentro del poder que tengo, yo no soy que emito visa ni nada por el estilo, pero si es alguien que está tratando de hacer negocio y que yo puedo de alguna manera vincularlo con alguien aquí,
con mucho gusto, porque pienso que precisamente ayudar a esta gente es hacer patria, es hacer bien. No te quiero decir que esto es lo que va a liberar a Cuba, que esto va a cambiar a Cuba, pero yo pienso que es el empezar de un cambio. Como decía Churchill, este no es el final, ni es el empezar del final, es el acabo del empezar. Entonces, eso es lo que estamos. Entonces, estamos empezando un proceso que va a culminar en posiblemente gente rica que no van a coincidir con... Ya está ahí. Bueno, qué bueno. Y cuanto más riqueza se haga, mejor. Pero fíjate, yo no puedo meter o insertar un argumento comunista y decir, bueno, espérate, Roberto, ya llegaste al éxito que yo te voy a permitir, ahora voy a empezar a quitarte dinero para que otro lo coja. No, eso me parece que es injusto. Eso es lo que hacen aquí con los impuestos. Sí, ¿no? exacto. De una manera muy dedicada y decidida. Vamos a, digo, me parece a mí que vale la pena, repito. No sí, quiero con mucho gusto, con muchachos, pero con esta inteligencia siempre. Lo que sí creo que lo que está diciendo Miguel Alejandro tiene toda la razón. Debemos de alguna manera, para beneficiarlos a ustedes, nuestros oyentes, y también porque Ricardo y yo no manejamos el tema con el nivel que se debe de manejar para poder conducir una entrevista con los matices que se necesitan. Sí, le voy a pedir a ustedes que nos ayuden precisamente a confeccionar el próximo programa. Sin problema. Con la temática que puede ustedes creen que es más ser que importante. hayan personas, porque obviamente Miguel es un economista entrenado y tiene una capacidad superior a la mía y obviamente de conocimiento de economía mucho más sofisticado al mío. Hay alguna gente que yo puedo también traer para variarlo, porque yo soy un poco aburrido de esto, pero hay gente que les puedo también invitar, porque me parece que Miguel vale la pena. Es una persona, de nuevo te digo, soy fanático de él, lo escuchaba mucho y disfrutaba sus transmisiones, y más cuando las hacía a La Habana, porque hacerlo aquí es fácil. Aquí todo el mundo es guapo, como tú sabes. Pero la realidad... Esa crítica la hacía él desde La Habana. Exacto. Y eso muy determinada por mucho tiempo. Así que lo felicito y con mucho gusto cuando quiera. No, como diría, estoy seguro que Joe conoce el nombre, no sé, Miguel, porque viví en Cuba, como decía Smokey Robinson. I second that emotion. ¿Tú sabes quién es Smokey Robinson? No. Un cantante americano y tenía una canción. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a todos. Que se repita. En un momento en que lamentablemente el tema cubano está casi desapareciendo, el tema cubano discutido en serio, el tema cubano desde el punto de vista caricaturesco, por ambos lados. Por el lado de ella también. Claro, por supuesto. Leer el Granma es leer algo de los años 70 o 80 y leer alguno del debate aquí que se hace. Exactamente. Yo creo que vale la pena seguir discutiendo el tema de Cuba en serio. Y ustedes nos están ayudando Miguel, a hacerlo. ¿por qué tú no das el nombre de tu website para que la gente te pueda encontrar? Sí, por favor. Bueno, ahora estoy haciendo solo mi podcast, El Solar, así que bueno, si alguien quiere seguir escuchando cosas de economía cubana, algunas un poco más relajados realmente, pues pueden ir sin problema. El Solar. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Joe, congresista, muchísimas gracias a ti, de verdad que sí, enriquecen ustedes la discusión, muchísimas gracias. Para Naday, para Eva, para Zairena, yo me voy, se queda Ricardo que nos acompaña a todos. María Julia, mi vieja bella, nos fuimos. ¿Qué haces, mami? Acá, mijo, estamos llegando del cementerio católico. Acabamos de hacer por ustedes lo que espero algún día hagas por tus hijos. Hemos comprado nuestro espacio en el cementerio más lindo de Miami. ¿Y cómo te enteraste? Tu tía, que llamó al 305-357-5750 y compró. ¿Quedará algo cerca del tuyo? Llama ahora al 305-357-5750 y lo